hablar también con esta niña. Vamos a hacer su indicación. Vamos a expandirle. Vamos a expandirle primero. ¿Cómo se hacía la expansión? A ver, ¿cómo se hacía? No sabe. Espera, ¿y dos? L. No sabe. A ver, ¿qué me puede decir? ¿Cómo le vamos a hacer? Espera, no, todavía no mucho. ¿Alguien tiene otra respuesta? ¿Cuánto ml kilo peso? Ya, Igor, está solito, ya, Igor. Decime un poco, ¿cuánto ml kilo peso vos le haría a tu paciente? ¿Cuál era el valor de la expansión? 10, no sé. Podríamos hacer 10, pero ¿cuál era el valor que yo le dije que tendrían que manejar? 20 ml kilo peso. Porque ahí juntamos los dos. Juntamos el de la IEP, juntamos el de la OMS. Porque la OMS se acuerdan que era de 20 a 30 ml kilo peso. Y el IEP hablaba de 20 ml kilo peso. Que podría ser 10. Mal no está, ¿sí? Le vas a salvar ya a tu paciente con ese 10 ml kilo peso. Pero vamos a utilizar el 20, ¿sí? 20. ¿En cuánto tiempo? Ella tiene 5 años. ¿En cuánto tiempo le podemos pasar esa cantidad de líquidos? En 30 minutos le podemos pasar. Muy bien. Entonces, administrar. ¿Qué suero le vamos a utilizar? ¿Y cuánto ml me sale? 28 por 20. 560 ml. ¿Ve qué tipo de suero le podemos usar? Ringer lactato. Vamos a usar Ringer lactato. Ah, no, hace falta colocar goteo, ¿sí? ¿Cómo? Ah, bueno. Está bien. De Ringer lactato, goteo para 30 minutos. Acá no hace falta agarrar y dividir porque yo le voy a pasar algo rápido. No hace falta el goteo. Acuérdense que el goteo nosotros lo hacemos ese hora. Entonces, no da para así. Entonces, administrar 560 ml de Ringer lactato, goteo para 30 minutos. Si el paciente tenía menos de un año, ¿en cuánto tiempo le tenemos que pasar? Máximo una hora. Una hora. Porque él tiene más riesgo de sobrecarga. Muy bien. Otra cosa que le iba a preguntar. Independientemente del peso del paciente y de mi cálculo también de expansión, ¿cuántos ml no debe superar en una hora? Yo le di un valor la otra vez. ¿Cuánto era el máximo que yo le podría pasar en cada expansión? Tenemos 700 ml. 700 ml. Ese es mi rango de seguridad. Si es que requiere más de 700 ml hora, pues ya le pasaste, ya supongamos que 560 en 30 minutos, no mejoró tu paciente, vas a pasar a tu segunda fase, le vas a espaciar más, no le vas a volver a hacer esta misma cantidad porque va a superar mis 700 ml en una hora. Y este niño corre mucho riesgo de una sobrecarga, ¿sí? Y de edema, de una descompensación a más. Si es que requiere algo, requiere más otra vez, pasamos a la segunda fase. ¿Cómo era la segunda fase? Sabela, ¿cómo era la segunda fase? El valor que me dijiste, 70 ml que le pesa. 2 horas y media. Muy bien. 2 horas y media. Vamos a hacer un poco la segunda fase. Sería nuevamente una expansión. Pero ya sería la segunda fase de expansión. 70 ml. ¿Cuánto me sale? 1960. ¿Cuánto? 1960. En 2 horas y media. A ver. Ahí ya me va a superar también 700 ml hora. Un ratito. Voy a hacer un poco mi Llevo 70. Ah, no, justito. Justito. Lo que hice fue dividir en 3 horas más o menos. Si yo en 3 horas, ahí me sale 653. Entonces ahí tengo todavía margen de seguridad. ¿Cuánto era? 1960. 960 ml. Puedo hacerle, como les dije, goteo para
2 horas y media o 3 horas, ¿verdad? O inclusive 5 horas o 4 horas, pero este es un mínimo, ¿sí? Un mínimo yo le puedo hacer hasta 2 horas y media. Bueno, supongamos que tuve que hacerle dos expansiones a mi paciente porque no estaba saliendo de su shock. Entonces le hice estas dos fases, la primera fase y la segunda fase. Y luego tengo que calcular. Y el paciente salió de su shock, mejoró su deshidratación, ¿verdad? Ahí, por ejemplo, yo ya me puedo guiar también por el peso, por la ganancia de peso después de estas expansiones, si es que ya empezó a orinar, si su presión arterial se empieza a estabilizar, las mucosas, la piel reticulada que mejoró, la frecuencia cardíaca, o sea que el paciente salga del shock. Supongamos que él salió del shock con esta segunda fase y decidí dejarle el mantenimiento a mi paciente. Decidí dejarle mantenimiento después de esta expansión. ¿Cuánto va a ser su volumen total de las necesidades basales de hidrógeno? 28 kilos, ¿verdad? 1060 ml. Quiero que me hagan un poquitito para ver si tienen otro valor. Quiero saber si a ustedes les sale lo mismo. Hagan un poquitito. Si a todos les sale igual. ¿Sí? ¿Te salió? ¿Le salió? 1660. ¿Quién me puede explicar cómo se hace? ¿Cómo hicieron? Os 10 primeiros quilos multiplicamos por 100, daí os outros 10 por 50 e os 8 quilos que sobraram por 20. Muy bien. Y ahí se suma todo y tengo un valor de 1650. Una forma rápida de agarrar solamente el 8, multiplicar también por 20 y sumarle 1500, ¿verdad? Porque ustedes ya saben que al llegar a 20 kilos yo ya tengo 1500 también. Muy bien. Entonces este paciente, ahora vamos a elegir un poco de destroza al 100%. Cuando yo le pregunto en el examen, por ejemplo, no es que yo le voy a dejar todo vacío, porque depende mucho de la evolución del paciente. Entonces probablemente va a ser el primer manejo del paciente y después especificarle qué es lo que yo quiero que ustedes sigan haciendo, ¿verdad? Por ejemplo, si yo quiero solo mantenimiento, si yo quiero mantenimiento más un déficit según otra evaluación del paciente, y ahí yo le voy a colocar la evaluación otra vez del paciente, ¿verdad? Porque acá estamos en suposiciones, ¿verdad? Esto va a depender todo del momento del paciente, cómo está mejorando según los líquidos que yo le estoy pasando. 1045.7 y el volumen total yo le voy a dividir en 24. A ver. Acá por ejemplo porque es mantenimiento nomás, ¿verdad? Si yo tenía déficit, ahí sí le iba a dividir en 2 y le iba a restar probablemente ese. Pero como ya salió de la deshidratación, ¿verdad? ¿Cuánto sale? 1660 dividido en 24. 69 microgotas minuto o cc hora. En el caso de que mi paciente, por ejemplo, esté con una deshidratación leve todavía, o de repente continuaba con una deshidratación grave, ahí yo iba a calcular mis necesidades basales más mi déficit, ¿verdad? Que mi déficit, mi deshidratación grave sería o 90 o 100 cc kilopeso. Ese total más este yo dividiría. Vamos a suponer que continúe. Entonces este sería mi primer paso. El goteo no escribo todavía. Y hago mi déficit. Supongamos que después de su expansión sigue con una deshidratación grave. Entonces mi déficit
va a ser, vamos a colocarle 90 cc kilopeso. ¿Cuánto sale el valor de mi deshidratado grave? 90 por 28. 2520. 2520 ml. Este es lo que yo le tengo que reponer a mi paciente. Entonces, ¿qué yo hago ahora? ¿Qué yo hacía ahora? ¿Quién me puede decir qué se hacía ahora? Sumarle los dos primero. Valor total que le voy a pasar en 24 horas. ¿Cuánto sale el valor total? 4180. 4180 ml. Ahora sí te voy a dividir en dos. La primera mitad es... ¿Cómo? Sí, la primera mitad en 6 horas y la segunda en 18. Muy bien. ¿Y cuánto sale la mitad? 2090 y acá 2090. Bueno. Solo que, ¿qué pasa con esta primera mitad? ¿Qué dijimos que vamos a hacer con esta primera mitad? Hay que restarle. Casi todo se ve. A ver. También no sé primero. Ahí se fue todo prácticamente. Sí, ahí se fue todo. Ay, yo ya me confundí. Bueno, 2 horas y media, 3 horas. Ahí hay un error con mis cálculos, ¿sí? Porque ahí no le podemos restar todo porque ahí se va a quedar sin goteo. Pero yo quise mostrarle cómo era. Vamos a suponer que no le hicimos este, ¿sí? Porque ahí me va a salir todo. No es que le hicimos solamente ese primero. Sí, ahí sería 2090 menos 560. Menos 560. Ahí quedaría 1530 goteo para 6 horas. Y luego 2090 goteo para 18 horas restantes. Que sería 255 cc hora. Y el otro sería 2090 dividido 18. Sería 116 cc hora. Bueno. ¿Se entendió? Esa es una cuestión ¿Cuál? de restar con cuatro. Ah, bueno. Y ahí yo hice un error de mi expansión, ¿verdad? Pero supongamos que le hicimos solamente esta expansión, esta primera expansión, y el paciente salió de su shock, pero continuó con una deshidratación grave, ¿sí? Cuando el paciente continúa con una deshidratación, sea leve, moderada o grave, yo tengo que sumarle sus necesidades basales, su mantenimiento, más el líquido deficiente que tiene el paciente. Entonces yo le calculamos, entonces el mantenimiento dio este valor. Y el déficit, como era grave todavía, hicimos 90 cc kilopeso y salió 2520, ¿sí? Estos dos sumando nos da 4180 ml. Esto yo tengo que pasar en 24 horas. Solo que primero se le hace como un goteo un poco más rápido. Se hace en 6 horas la mitad, ¿sí? La primera mitad yo le paso en 6 horas. Hicimos la división, este sería para las 6 horas primeras y este sería para las 18 horas restantes, así como hicimos en el otro caso. Solo que si yo tengo expansión, si yo le paso, por ejemplo, en este caso le pasé una expansión de 560 ml en media hora, yo le debo restar a esta cantidad, ¿sí? Para evitar la sobrecarga del paciente. Yo le resto a esta primera mitad esta expansión que yo le hice. Entonces por eso quedó esa cantidad de 1500, porque le agarré 2090 y le resté 1560 ml. Queda 1530 ml y el goteo ¿cuánto va a ser? Dividido 6 va a ser 255 cc hora.
goteo para 6 horas. Y en la segunda parte de mi mantenimiento más déficit va a ser 2090, que voy a dividir en 18. Y el goteo va a disminuir, ¿verdad? Va a ser 116 cc hora. Y este va a ser para 18. Lo que pasó hace rato es que yo le hice la primera y la segunda fase. Nosotros habitualmente no hacemos esta segunda fase porque altera todo lo nuestro. Nosotros solemos hacer la primera fase y si requiere, ¿se acuerdan que este se puede administrar hasta 3 veces? Nosotros le volvemos a hacer si es que sigue el shock una segunda vez y después inclusive ya le agregamos inotrópicos y luego le hacemos el déficit del paciente. No solemos luego usar ese de la OMS, porque confunde mucho, no va con nuestro siguiente protocolo, porque si no, restamos toda esa primera mitad y queda así como el ejemplo, ¿verdad? Que prácticamente nada de esas 6 horas. Pero es así. Sería. Yo y todo ya me confundí, parece. ¿Y ustedes qué tal? ¿Entendieron? ¿Se entendió, verdad? Bueno. ¿Se fijaron en esos casos clínicos que le envié? Vamos a ver un poco en el primero. Ese es como más o menos una simulación de preguntas del examen también, porque así suele ser. Acá en el primero dice niño de 3 años, si pueden mirar, masculino, previamente sano, todo el servicio de urgencia acompañado de la madre. Disposiciones líquidas más vómitos de un día de evolución. En 5 oportunidades, líquidas sin mocos ni sangre, eso ya va más o menos hacia mi diagnóstico etiológico inclusive. Vómitos, refiere pérdida de apetito, mantiene ingesta de agua y jugo. Eso es muy importante porque de repente si no está con una deshidratación grave, yo le podría inclusive dar su suero oral, ¿verdad? Podría optar por el suero oral plan B. También está orinando menos, pero menos de lo habitual, vacunas al día. Ahí aparecen los signos vitales, cómo está su estado general, alerta, activo, irritable el examen físico, pero consolable, o sea que es normal a una edad de 3 años, mucosa ligeramente seca, ojos sin hundimiento evidente y no tiene signo del pliegue. Llenado bien, extremidades buena perfusión, no hay edemas, nada, diuresis presente, está ligeramente disminuido, pero está presente. Entonces, ahí lo que se les pide es resuelvo, determina el diagnóstico del paciente. Etiología probable. ¿Cuál sería, según lo que yo le estuve comentando? La etiología más probable de este caso, de este primer caso. ¿Qué podría ser? Una gastroenteritis aguda bacteriana, viral, una gastroenteritis por alteración de la alimentación. O sea, muy específica, pero sí. Podría ser un rotavirus, podría ser un cuadro viral, ¿no? Por la asociación de vómitos, por la ausencia de fiebre, de repente por ausencia de moco o sangre. Muy bien, eso sería un punto, ¿verdad? Etiología probable, viral. Grado de deshidratación, ahí yo podría ser por mi Goreli, ya que yo no tengo, ¿verdad? Estudios complementarios, ¿qué ustedes le pedirían a este paciente para hacer el tratamiento, para tener el diagnóstico etiológico de mi paciente? Espera. ¿Qué me dijiste, Jordi? ¿Qué le pedirían hacia un paciente que parece que no va a necesitar hacerle una vía para suero? Parece que no necesita. Está tomando líquido, yo voy a intentar vía oral. Entonces, ¿qué estudio yo le puedo pedir al paciente sin invadirle? Coprojuntivo puede ser, pero algo que voy a tener más rápido, ¿cuál es? Algo que me va a decir si es o no viral o bacteriano. Rotatez es un diagnóstico bien específico, porque el rotatez viene de las S, me va a decir si es rotavirus o no. Y si yo sospecho bacteriano, no, ¿por qué le quieren hincar al niño, pobrecito? Frotis de materia fecal. Frotis sería la respuesta. Frotis de materia fecal. Nuevamente les comento, el frotis se agarra la materia fecal, se hace un extendido en la lámina y se observa el acúmulo de leucocitos. Si yo tengo más de 10 a 20 por campo, yo ya pienso en algo bacteriano, ¿sí? Porque puede venir, en el frotis fecal puede venir 0 a 1 por campo y puede venir también un rotavirus negativo, pero eso no quiere decir que no sea algo viral.
Hay muchísimos otros virus que pueden causar una diarrea viral, ¿sí? El rotavirus es específico para el rotate es específico para rotavirus, pero el frotis de materia fecal o frotis de muco fecal, las siglas FMF, este es lo que me va a decir exactamente si es algo bacteriano o viral. No hace falta que yo le punche al paciente, está rápido, ¿sí? Entonces este se le pide primero. Y si yo sospecho algo bacteriano, quiero descartar algo bacteriano o le quiero iniciar ya antibiótico terapia, puedo hacer, pero le pido coprocultivo también, ¿sí? Y bueno, y si era un paciente que de repente estaba con una deshidratación moderada, grave, chocado, ahí sí ya viene hemograma, PCR, electrolitos, gasometría, ¿verdad? Bien, biología, y siempre son esas preguntas que le voy haciendo. Estudios complementarios, el diagnóstico etiológico, probable, siempre va a ser probable, y el grado de deshidratación según su Gorley, o si hay el peso, acuérdense de hacer el peso previo 100%, el peso actual X%, y hacen la regla de 3, y ahí ustedes ven la diferencia del peso previo con el peso actual, y ahí pueden saber si es una deshidratación leve, moderada o grave. Ahí sería más fidedigno, ¿verdad? Y si no tengo eso, me guío por la clínica del paciente, que especifica súper bien la escala de Gorley si es leve, moderada o grave. Y más o menos así suele ser el examen, a veces más acotadito inclusive, a veces le pido solamente calcular las necesidades basales, por ejemplo, o calcular el suero oral de un paciente que va a ir a la casa con un plan A, por ejemplo, ¿verdad? O qué estudio le pediría al paciente. O sea que no les voy a complicar tanto con los cálculos, pero en el caso de que aparezca un niño que recibió expansión, que tiene una deshidratación grave, sí van a tener que hacer de eso. Las necesidades basales más su déficit, dividir en 2, la primera mitad se le resta si hubo expansión, si no hubo se le hace el total dividido 6 para el goteo y el resto en 18 horas restante, ¿verdad? Entonces pueden usar, este es ese videito, aparece el de Holiday, por si de repente